Vamos a considerar entonces las pautas para los dos últimos géneros literarios que son la apocalíptica y el lenguaje figurado. Con respecto a la apocalíptica, debemos tener en cuenta que cuando nos referimos a apocalíptica, incluimos no solo el libro de Apocalipsis, que es el más representativo y el más grande al respecto, sino que también ahí deberíamos considerar ciertas porciones del Antiguo Testamento que están escritas en ese género literario. Es el caso de algunas porciones del libro de Ezequiel, algunas porciones del libro de Daniel y del libro de Zacarías. Y lo mismo podríamos decir de algunas porciones de los evangelios, como tal vez algunas secciones de lo que aparece en Mateo 24 y 25. Pero debido a que Apocalipsis es el libro representativo acá, el más grueso, entonces vamos a tomar en consideración ese libro. Sin embargo, las pautas que demos también son útiles para las otras secciones que contienen este tipo de lenguaje literario. Y ya sabemos que Apocalipsis con frecuencia ha sido como un libro cerrado para la iglesia cristiana, casi siempre pues porque hay dificultades inherentes al libro, dificultades inherentes al propio molde apocalíptico en el que fue escrito, y en parte también pues porque se han hecho muchas interpretaciones especulativas del libro, lo cual nos advierte de entrada lo difícil que es la exégesis de la apocalíptica. Si usted quiere hacer una interpretación de Apocalipsis, de un texto de Apocalipsis, tiene que tener mucho cuidado y mucha paciencia. O sea, es cierto para todos los géneros que la exégesis requiere paciencia y cuidado, pero para este género requiere más paciencia y más cuidado. No se puede hacer una exégesis ligera de Apocalipsis. Entonces vamos a considerar los pasos que vamos a tener en cuenta particularmente para este género literario. Paso 9. Entienda el carácter formal del Apocalipsis. Ese es el paso 9. Antes de realizar la exégesis de una visión o de una de las cartas que está en Apocalipsis, se necesita una buena comprensión del carácter literario formal del libro. El libro Apocalipsis es una combinación única y fina de tres tipos de literatura: Apocalipsis o apocalíptica, profecía y carta. O sea, Apocalipsis es una carta que se dirige a unas iglesias. Contiene profecías que están escritas en lenguaje apocalíptico. Entonces, hay que estar al tanto de eso, ya que las imágenes apocalípticas son a menudo los puntos más difíciles de la exégesis. Algunas palabras en especial necesitan agregarse aquí, las cuales sirven de principios y precauciones apropiadas. Primero, determine la fuente o trasfondo de la imagen. Bueno, aquí presuponemos que usted ya tiene una idea general del libro, ¿no? Porque ha hecho la tarea desde el paso 1. Ya tiene una idea general del libro Apocalipsis, del propósito de Apocalipsis y de las secciones de Apocalipsis. Entonces, con respecto al pasaje que usted está estudiando Apocalipsis, determine la fuente o trasfondo de esa imagen. ¿De dónde proviene la figura que el autor está dando en esa parte en particular? ¿Proviene del Antiguo Testamento? ¿Es una imagen que trae el Antiguo Testamento? ¿Será que esa imagen aparece en la literatura apocalíptica extrabíblica?
¿Es una imagen normal de la literatura apocalíptica o es una imagen variable? Por ejemplo, como veíamos en Apocalipsis 5, el león pasa a ser un cordero en la visión. Para esto, obviamente una herramienta fundamental son las referencias cruzadas y los pasajes paralelos. Lastimosamente, casi ninguna Biblia da las referencias completas de Apocalipsis. Un estudioso serio contó más de 300 referencias al Antiguo Testamento en Apocalipsis, directas e indirectas. ¿Sí? Entonces la mayoría de Biblias simplemente nos dan algunas referencias, las más claras, ¿cierto? Pero usted debería considerar muy bien esto. Por lo tanto, eso quiere decir que una buena interpretación de Apocalipsis requiere un buen conocimiento del Antiguo Testamento, ¿no? Una buena edición del Nuevo Testamento griego que provee cantidades de paralelos formales y no formales del Apocalipsis es la edición de las Sociedades Bíblicas, la tercera edición del Nuevo Testamento griego. En su parte de abajo tiene pasajes paralelos y provee una buena cantidad de eso. Entonces esa información allá es muy útil a la hora de lo que usted esté estudiando en Apocalipsis. En segundo lugar, determine el uso presente de la imagen. Ya sabe usted de dónde proviene esa imagen, de dónde la sacó el autor de Apocalipsis. Ahora determine el uso de la presente imagen. ¿Cómo está usando esa imagen acá en el libro? ¿Es el presente uso de Juan idéntico o diferente al de su fuente? Trae una imagen del Antiguo Testamento, ¿lo está usando igual o diferente? Por ejemplo, la imagen de la mujer de Apocalipsis 12. La mujer que tiene las estrellas y el sol. Eso es una imagen que trae del Antiguo Testamento. ¿La usa igual o hubo una variación ahí en la manera como Juan lo usa? ¿Ha sido rota la imagen y así transformada en una nueva? O sea, Juan reelaboró la imagen y la está usando como él quiere ahí en el Apocalipsis. ¿Hay algunos indicios internos sobre la intención de Juan en el uso de la imagen? ¿Por qué la utiliza? ¿Interpreta Juan la imagen? ¿Hay alguna sección en Apocalipsis donde Juan nos da la interpretación de esa imagen? Si es así, mantenga esto con firmeza como un punto de partida para entender las otras. O sea, si Juan interpretó una imagen en algún punto de Apocalipsis, ese es un buen punto de partida para esa misma imagen donde aparece en otros lugares. Sería extraño que él utilizara la misma imagen con un sentido, un significado diferente en otro lugar. ¿Recuerdan lo del caballo blanco, el jinete de caballo blanco? Ese es un buen punto de partida. ¿Se refiere la imagen a algo general o tiene el propósito de referirse a algunas cosas o acontecimiento definido? O sea, ¿deberíamos buscar detalles? ¿Deberíamos dedicarnos a los detalles o más bien a lo general que la imagen representa? Tercero, considere las visiones como unidades completas. Desde mi parecer, este es el punto más importante en la interpretación de las imágenes de Apocalipsis. Uno debe tener mucho cuidado cuando ve las visiones de Apocalipsis y quiere alegorizar los detalles. Las visiones de Apocalipsis son como lienzos completos, son un cuadro completo. Es decir, los detalles proporcionan detalles en el cuadro completo. En este aspecto, las visiones de Apocalipsis son parecidas a las parábolas. El punto siguiente vamos a hablar de las parábolas, tengan esa referencia en mente. ¿Qué quiero decir con esto? La visión completa es lo que expresa algo. Los detalles simplemente tienen dos razones de ser en las visiones de Apocalipsis. Primera, o son para efecto dramático, o segunda,
para agregar al cuadro del todo, para que los lectores no se equivoquen en los puntos de referencia. Esos son los dos propósitos de los detalles. Repito, primero, para efecto dramático. O segundo, para agregar al cuadro del todo, de manera que los lectores no se equivoquen en el punto de referencia. Esa es la razón de ser de los detalles. Pero lo que importa en las visiones de Apocalipsis es el cuadro en conjunto. De ese modo, los detalles del sol, que se pone negro como tela de silicio, las estrellas que caen como higos tardíos, probablemente no tienen un significado particular, sino que hacen más impresionante la visión total del terremoto. Allá en Apocalipsis capítulo 6, ¿sí? Entonces hay que estar atentos a eso y no perderse en los detalles. Gran parte de las interpretaciones de Apocalipsis se desvían en este punto, en la interpretación de detalles y no del cuadro general. Tercero, pasemos al paso 10. Paso 9, entienda el carácter formal de Apocalipsis. Paso 10, determine el contexto histórico. Es importante reconocer también los elementos epistolar y profético en Apocalipsis. Es decir, Apocalipsis es una carta. Tiene unos destinatarios específicos y por lo tanto obedece a una situación particular en sus destinatarios. Debemos tener entonces conciencia de dos asuntos acá. Primero, la persecución de la iglesia, por un lado. Juan le escribe a una iglesia perseguida. Sus destinatarios están bajo tribulación y ese es un marco de referencia para la interpretación total del libro. Y en segundo lugar, por otro lado, el juicio de Dios contra los perseguidores. Si bien la iglesia está siendo perseguida, Dios está enviando juicios a quienes persiguen a la iglesia. Las cartas y visiones de Apocalipsis describen el sufrimiento de la iglesia y corresponden a situaciones particulares, tanto de los destinatarios como del escritor. Porque el mismo Juan, cuando escribe Apocalipsis, está en una situación de tribulación, de persecución, como lo dejan claro en su introducción en el libro. Paso 11. Determine el contexto literario. Determine el contexto literario. Para determinar el contexto literario de cualquier visión, usted mismo primero debe desarrollar las divisiones del libro Apocalipsis. Ya lo tuvo que haber hecho, ¿recuerda? Eso se hace como uno de los primeros pasos. Usted tuvo que haber leído todo el libro y encontrar las divisiones naturales del libro. Pistas hermenéuticas para encontrar las divisiones del libro Apocalipsis. 2. Primera, las palabras vi. Cada vez que encuentre la palabra vi, observe si Juan está introduciendo una nueva visión. Ahí hay una división natural. Y en segundo lugar, preste mucha atención a los cambios de escenario. Los cambios de escenario son fundamentales ahí para las divisiones. En algunas ocasiones Juan está escribiendo una escena celestial, en otras ocasiones describe una escena en la tierra. Esas son pistas al interior del propio libro para poder dividirlo. Pero entonces usted no puede determinar el significado de una sección si no está al tanto de lo general en el libro Apocalipsis. Apocalipsis se puede bosquejar fácilmente.
De acuerdo a las pistas que le di, es fácil realmente bosquejar el libro Apocalipsis. Una de las principales preguntas exegéticas tiene que ver entonces con la interrelación de estas secciones para formar un todo. ¿Cómo se relaciona la visión que estoy estudiando con la que está antes, con la que está después, con el todo del libro de Apocalipsis? Finalicemos esta descripción de géneros literarios entonces con el lenguaje figurado. Recuerden que estamos en la parte media de la exégesis, ¿no? Algunos puntos particulares para géneros literarios. Pero ya hemos descrito 8 pasos comunes a todos los géneros y ahorita vamos a describir otros que finalizan el proceso para cualquier género literario. Consideremos en último lugar entonces la exégesis del lenguaje figurado. En este grupo consideramos aquellos géneros aparte de la poesía, le dimos un capítulo aparte de la poesía, que usan alguna forma de lenguaje figurado. Realmente varios géneros podríamos enumerar aquí, pero vamos a nombrar los 3 principales, que son la alegoría, la parábola y la fábula. La alegoría, la parábola, la fábula. La más conocida de las 3 es la parábola, ¿no? Pero las agrupamos acá porque aunque son diferentes géneros o recursos literarios, tienen algunos asuntos en común a la hora de interpretarse. Una alegoría, ¿qué es? Una alegoría es una comparación extendida. Es un símil extendido. Es una historia donde los diferentes elementos cobran un valor simbólico en el todo y generalmente, no siempre, pero generalmente tiene como base algún relato histórico anterior, como lo hace Pablo en Gálatas, haciendo la alegoría de Sara y Agar. Segundo, una parábola. Es un relato muy similar a la alegoría, pero no tiene como base ningún relato histórico anterior. O sea, es una historia que se inventa para contar algo. La alegoría casi siempre se basa en un relato histórico. Y por su parte, en la alegoría varios elementos cobran un valor simbólico, en cambio en la parábola generalmente solo hay un significado simbólico en el todo. Y tercero, una fábula es un relato donde las cosas inanimadas cobran vida. ¿Recuerdan una fábula en la Biblia? Tío Conejo y Tío Conejo. Tío Conejo. ¿En la Biblia? ¿Ah? En Jueces, cuando llaman a los árboles a ver si quiere reinar, llaman al cedro, quiere reinar entre nosotros, llaman y resultan poniendo como rey a la zarza. ¿A quién se refiere eso? ¿Me acuerdan a ver el contexto? Jehú, si no me falla la memoria. Entonces, esos son fábulas. Una fábula es un relato donde las cosas inanimadas cobran vida. Los árboles hablan, los animales hablan, etc. Entonces, lo primero que hacemos en este género literario es determinar el carácter de ese texto. ¿Es una parábola o una alegoría o una fábula? Si usted escogió alguno de esos pasajes, lo primero que va a determinar es si cae, en qué categoría de estas cae. Segundo, paso 10. Determine el propósito didáctico del texto. Determine el propósito didáctico del texto.
Siempre el propósito del autor al utilizar el lenguaje figurado es enseñar alguna verdad fundamental con impacto en la mente de sus oyentes. Escuchen otra vez, siempre el propósito de un autor al utilizar el lenguaje figurado es enseñar alguna verdad fundamental. Utiliza este lenguaje figurado para enseñarlo con impacto, pero siempre tiene como propósito enseñar una verdad fundamental, una, no varias, no dos o tres, una verdad fundamental. Por lo tanto, la principal regla hermenéutica aquí es aprender a determinar cuál es el propósito por el cual se cuenta o se narra este propósito, este relato. Repito, la principal regla hermenéutica en el lenguaje figurado es aprender a determinar cuál es el propósito por el cual se cuenta o narra este relato. Ese es el norte que guiará la interpretación del todo y nos guardará de insertar elementos extraños en el texto. Encontrar la verdad fundamental que se quiere enseñar. Siempre hay una verdad fundamental que se quiere enseñar y por lo tanto todos los elementos deben converger hacia ella. Recuerden que el sentido de la escritura es único y no variado. No creemos en varios sentidos de las escrituras, creemos en un solo sentido de la escritura. Podemos ilustrarlo así. Y esto aplica para los símbolos de Apocalipsis, aplica para las visiones de Apocalipsis. El escritor da un relato. Ese relato contiene muchos elementos. Monta toda una escena, un escenario. Si es la alegoría, se basa en un relato histórico. Si es la parábola, se basa en algo que se inventó, un relato que se inventó. Si es una fábula, los elementos inanimados cobran vida, ¿cierto? Pero generalmente el autor monta teatro ahí, monta una escena teatral, donde hay muchos elementos, donde hay personajes, donde hay varias escenas, etcétera, ¿sí? Pero él siempre quiere enseñar una verdad espiritual. Es tangencial la cosa. Es decir, ¿en qué punto una tangente toca un círculo? En un punto. En un punto. Es decir, la verdad que él quiere enseñar, que es una sola verdad, toca la parábola en un aspecto, en un punto. ¿El resto de elementos qué son? El escenario que él montó para enseñar esa verdad fundamental. Esa es la clave de la hermenéutica del género del lenguaje figurado. Esa es la clave. Todos los otros elementos simplemente el escenario que él montó. Se quiere enseñar una verdad fundamental. Entonces la labor del intérprete es encontrar la conexión entre la verdad espiritual y la escena que se narra. ¿Dónde está el punto de conexión? Para enseñar a través de esa ilustración la verdad espiritual. El resto de elementos son secundarios y simplemente aportan al significado fundamental. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano. ¿Qué quiere enseñar? Casi siempre en las parábolas Jesús saca la conclusión. Es extraño que no lo hagan. La mayoría Jesús mismo saca la conclusión, ¿cierto? Ahí está lo que quiere enseñar. Entonces la labor del intérprete es ir a la parábola y encontrar el punto de conexión. ¿Qué se quiere enseñar con la parábola del sembrador? ¿Qué quiere enseñar Jesús? El amor al prójimo. Punto, ¿cierto? No más. Entonces toda la escena que montó con un hombre que lo roban, con un burro que lo montan, con un mesonero donde llega, un fariseo que pasa, un sacerdote que pasa, un samaritano que pasa, todos esos elementos simplemente deben aportar a ese significado. La verdad fundamental es amor al prójimo. ¿Dónde está el punto de conexión entre esa verdad y lo que Jesús contó? ¿Cuál sería el punto de conexión? Estoy apelando a su memoria, ¿no? No lo estamos leyendo.
Ahí está. Ahí está. Lo encontramos. Ahí está el punto. ¿El resto de elementos qué son? El teatro que montó para contar eso. Entonces es insensato empezar a interpretar qué representa el sacerdote, qué representa el fariseo, qué representa el burro, qué representa los dos mesoneros. Hay quienes han interpretado diciendo entonces que Cristo es el buen samaritano, el burro representa al Espíritu Santo que lo carga, que los dos mesoneros son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se ha hecho. Se ha hecho en la historia de la interpretación eso. Sí. El asunto es que como hay parábolas, por lo menos como la del sembrador, donde se le da un significado a Claro. Eso es lo que provoca que todo el mundo... Claro, pero el punto es que fue Jesús mismo quien la interpretó. Jesús nos dio los elementos allá, pero eso no nos autoriza a hacer eso mismo en las otras parábolas, porque si vamos a hacer eso en las otras parábolas, los elementos de interpretación deben estar en el propio texto. Yo no puedo meter sentidos extraños, porque por ejemplo, si para ese comentarista la parábola del samaritano tiene esos símbolos, yo puedo inventarme cualquier otra cosa. ¿Y quién me dice que no? ¿Cuál es la norma? La escritura. La escritura, no la imaginación del intérprete. Bien, entonces este es el punto fundamental. Este es el norte, y lo mismo para las visiones del Apocalipsis. Paso 11. Aísle lo esencial de lo periférico. Entonces, no gaste 50 minutos de sermón para explicar todos esos detalles y 5 minutos para explicar la verdad. Hágalo al contrario. O 10 hojas de su exégesis a explicar los detalles y una hoja a mostrar la verdad fundamental. No. Ahí lo esencial de lo periférico. Si se hizo bien la tarea en el punto anterior, encontrar la conexión, entonces el intérprete estará preparado para determinar cuál o cuáles son los elementos fundamentales en la enseñanza del texto. Lastimosamente, muchos comentaristas se pierden en medio de los detalles que no son esenciales en este tipo de literatura. Se ha abusado demasiado de las parábolas, sobre todo las de Mateo, capítulo 13, 14. Gastan los comentaristas enorme cantidad de tiempo y esfuerzo en lo que no es esencial. ¿Qué es lo esencial en el relato? Simplemente lo que contribuye a su propósito, a su enseñanza fundamental. Lo demás es simplemente periférico y solo aporta la ambientación. La clave aquí entonces es tener una mirada periférica. No irse por los detalles, sino por lo general. El propósito por el cual el autor relata esta historia. Bien, esos son entonces las consideraciones particulares con respecto a cada uno de los géneros literarios. Volvamos a nuestro mapa, ahora a los géneros que se aplican en la parte final de la exégesis a todos los géneros. Vamos a la parte de la derecha acá. Volvemos a todos los géneros literarios. Bueno, otros pasos comunes a todos los géneros. Paso 12. Entonces, comenzamos con los pasos comunes, desarrollas todo eso en tu texto, de acuerdo al género literario, desarrollaste los puntos 10, 9, 10 y 11. Ahora, volvemos a estos pasos que aplican a todos los géneros. Paso 12, perdón, considere los contextos bíblicos y teológicos más amplios. Cuando usted comienza a juntar todos sus descubrimientos y en especial a enfocarse en el propósito o mensaje del pasaje, deseará colocarlo en sus contextos bíblicos y teológicos más amplios. Es decir, hemos llegado al punto donde ya entendemos el texto en su contexto y vamos a saltar a lo teológico. Vamos a sacar ese texto allá de ese punto en la historia de redención y lo vamos a enmarcar en el panorama completo de la revelación bíblica.
cómo funciona el pasaje dogmáticamente, o cómo funciona el pasaje teológicamente, o cómo funciona este pasaje en el contexto general de la revelación. Esas son las preguntas entonces que empezamos a considerar aquí. Y dos claves entonces hermenéuticas aplican en este punto. Primero, considere todo lo que aprendimos con respecto a la interpretación teológica. ¿Recuerdan? Lo narrativo sobre lo que no es narrativo, lo claro sobre lo oscuro, etcétera. Todos esos 6 principios que aprendimos. Sobre todo, o con el principal propósito de preservar la unidad bíblica. La Biblia no se contradice, porque es producto de una sola mente y de un solo autor. Paso 13. Acumule una bibliografía de fuentes secundarias y lea mucho. Bueno, yo sé que ya ha leído mucho hasta este punto, ¿no? Pero todo lo que ha leído está en el texto o está en material que aporta simplemente al entendimiento del contexto, ¿cierto? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Ha leído su pasaje por lo menos unas 10 veces acá y ha leído algún material que le aporta al contexto. Entonces, ¿qué queremos decir en este paso? Primero, investigue lo que otros han dicho del pasaje. Llegamos al punto. Ahora sí, los comentarios. No los vote entonces. No los vote. Hay un punto para eso. Acá es el punto entonces de mirar qué han dicho otros acerca del pasaje. ¿Por qué en este punto específico vamos a los comentarios y no antes? Porque en este punto usted tiene suficiente criterio para juzgar lo que lee. Si usted hace esto en cualquier otro punto anterior de la exégesis, entonces usted se convierte en un siervo del comentarista y no tiene capacidad de juicio para discernir lo que él dice. O simplemente su exégesis o su interpretación o su sermón va a ser el recorte y pegue de las ideas de otro. Va a ser puro copy-paste. Y no queremos que eso sea nuestra exégesis, pero sobre todo queremos darle un alimento fresco a nuestra congregación. Entonces, este es el momento apropiado para preguntar cómo otros estudiosos han entendido mi pasaje. Y la idea acá, como dice el título, es lea mucho. Se los dije en un punto anterior. La idea no es que entonces usted va a su comentarista favorito y ya. No, lea varios comentaristas. Si usted hizo bien el trabajo exegético, no le va a dar miedo leer el comentarista que tiene la posición contraria, porque se supone que usted hizo bien la exégesis, ¿sí o no? Y si lo convence, debe ser por buenas razones. Pero si usted hizo bien su exégesis, entonces va a tener el suficiente criterio para leer otros y juzgar lo que allá se dice. Entonces, aquí surgen algunas preguntas importantes. ¿Cuáles puntos han destacado ellos que usted pasó por alto? Puede pasar eso, ¿no? Simplemente hay un punto que usted pasó por alto y otro sí lo vio. Eso sucede porque la labor teológica es una labor de toda la iglesia, no de uno solo. De siglos, una labor hecha a través de los siglos. Segundo, ¿han dicho ellos algo mejor? Tercero, ¿a qué le han dado más peso? Tal vez usted encuentra que ellos tienen un énfasis diferente al que usted encontró, o le dan peso a otras cosas diferentes a las que usted le ha dado peso. Cuarto, ¿puede señalar cosas que ellos han dicho que sean objetables o erróneas? Entonces no somos siervos del comentario, ¿sí lo nota?
Déjenmelo expresarlo así. Ahora nos paramos al lado del comentarista de tú a tú. Con respeto. Por supuesto. Con respeto. Son hombres que han gastado tiempo en estudiar la Biblia y Dios también los ha usado. Entonces nos paramos ahí al lado de ellos con respeto. Vamos a coger lo que ellos nos aportan. Tal vez hagan cambiar un punto de vista que yo había tenido con buenos argumentos, me lo hacen cambiar. Pero tal vez yo difiera de ellos. Pero ojo, antes de decir no estoy de acuerdo con el comentarista tal o con el comentarista tal, usted debe estar seguro que lo entendió. ¿Sí me entiende? Para poder criticar usted debe entender. La mayoría de debates teológicos se dan simplemente por falta de entendimiento en los principios rudimentarios. A veces los debates teológicos se dan es porque una persona utiliza una palabra en un sentido y otras en otra. Y agarran el debate ahí y nunca pararon a decir, bueno, espérame un segundo, ¿qué quieres decir con esto? En esta semana los alumnos se me han acercado ahí, entonces yo siempre, bueno, explícame qué quieres decir. Y casi siempre, si usted hace eso, casi siempre el debate se acabó. Entonces, criticar supone entender. Antes de criticar, decir no estoy de acuerdo, usted debe estar seguro que entendió lo que ese autor dice. Ahora, si después de considerar esto, usted sin embargo cree que no puede estar de acuerdo con algún comentarista, entonces puede tomar alguna de estas direcciones usted, en la crítica que hace a algún comentarista. Primero, no está acá, mostrar dónde el autor está mal informado. El desacuerdo tal vez es porque ese comentarista está mal informado, entonces usted tiene que demostrar en dónde está mal informado. Tal vez en la gramática, tal vez en el sentido de una palabra, tal vez en algún asunto de contexto cultural, histórico. Segundo, mostrar dónde el autor no está informado. Quizá la diferencia se deba a que el autor simplemente no está suficientemente informado. Quizá esa diferencia se deba a que le faltó mayor información a él, no está al tanto de algo. Tercero, mostrar dónde le falta armonía al autor. Es decir, no fue coherente con su argumento. En algún momento pasó del punto 2 al 3 sin el argumento debido. Cuarto, mostrar dónde el tratamiento del autor es incompleto. Quinto, mostrar dónde el autor interpreta mal por suposiciones o procedimientos defectuosos. Metiste acá un prejuicio, pero no lo explicaste. Y sexto, mostrar dónde el autor hace contribuciones valiosas al debate del caso. Es decir, no creo que nadie esté 100% correcto, pero no creo que debamos botar a la caneca todo lo que otro dice. Todos tienen algo valioso que decir. Rescate eso valioso. Rescátelo. ¿Puede repetir eso? No sé, eso no estaba acá escrito. No. Que ven el video. No creo que alguien esté 100% correcto. O sea, es sumamente orgulloso y presuntuoso decir hay un comentarista infalible o yo soy infalible. Eso es presuntuoso y orgulloso, eso no es posible, somos humanos y estamos frente a la palabra de Dios. Hacemos nuestro mejor intento y hacemos una exégesis seria para hacerlo más fiel al texto bíblico, pero somos humanos. Y eso quiere decir que entonces todo comentarista también tiene algo valioso que decir. Todo cristiano tiene algo valioso que decir. Podemos rescatar algo valioso en cada uno de ellos. Aplique sus descubrimientos a través de su documento. Lo que descubrió en los comentarios que le aportan, usted lo va a aplicar a través del documento. ¿Eso qué quiere decir? Usted no va... Permítame, yo me perdí acá en la diapositiva. 13.
Ahí voy. Es decir, usted no va a hacer un capítulo aparte con las partes que le gustó y los comentarios a las que no le gustó. Simplemente en su redacción, en la redacción de su documento, usted inserta lo que considera valioso de un comentarista. En un punto en el que necesita esa explicación, lo cita. Si quiere citar un caso erróneo, lo cita y explica por qué cree que está equivocado. Pero entonces, todas esas observaciones hacen parte del documento y están extendidas a lo largo del documento. Entonces, sepa cuándo citar a un autor. Un trabajo exegético no es la recopilación de lo que otros dijeron. No es eso. Son sus ideas, son su desarrollo, pero usted puede traer la cita de lo que otros dijeron, entonces es importante saber cuándo debemos citar. Una de las dificultades comunes de los documentos de los estudiantes es su fuerte tendencia a abundar en citas. Y en la predicación sucede también eso a veces, ¿no? Cita de este, cita del otro, cita de aquí, cita de allá. No, entonces no es un documento original, es una colcha de retazos. Claro. Y por eso no es homogénea la presentación muchas veces. Entonces hay que saber cuándo yo voy a citar a otros. Primero, cite cuando es necesario o importante usar las palabras exactas del autor para no malinterpretarlo. Repito, cite cuando es necesario o importante usar las palabras exactas de un autor para no malinterpretarlo. Esa cita debe ir en comillas, con nota de pie de página, dándole el crédito al que le pertenece. Segundo, cite cuando es necesario para presentar una presentación clara y convincente de una opinión. Muchas veces una cita de esta clase estará al comienzo de una sección o párrafo como punto de partida. Repito, cite cuando es necesario para una presentación clara o convincente de una opinión. Usted va a criticar la opinión de alguien. ¿Cómo lo va a criticar si no lo citó? Usted no debe suponer que el que lo está leyendo o el que está escuchando tiene el libro o leyó el libro del autor tal. Cítelo. Tercero, cite cuando es útil para el impacto psicológico sobre el lector. Por ejemplo, a menudo es útil citar alguna autoridad bien conocida que sostiene la opinión que se está defendiendo. Pero dije, a menudo. A menudo. Es importante citar una autoridad del pasado o del presente para que quede establecido en la mente de los lectores esa opinión. A veces eso es especialmente útil si lo que se dice puede ser contrario a las expectativas ordinarias a las de uno. Cuarto, cite cuando un autor dice algo claramente mejor de lo que usted lo podría decir. Repito, cite cuando un autor dice algo claramente mejor de lo que usted lo podría decir, o cuando se dice de una manera claramente notable. Pero entonces quiere decir que usted hizo el trabajo de escribir, a ver cómo lo escribo, cómo lo redacto, no queda bien así, venga, lo relaboro. Otra vez, si usted al final mira a este autor y dice, no, como lo hice yo, no podría, lo cita. Esos son los 4 casos en los cuales usted debe citar, no más. Finalmente, consideremos en este punto los usos de la anotación. Conozca los usos de la anotación. Y permítame alargarme un poquito porque ya me falta solo un punto. ¿Sí? Entonces ya para terminar, yo sé que ya están queriendo la comida, ya es hora de comida, sí, pero déjeme terminar. Conozca el uso de la anotación. Se debe aprender a dar el debido crédito a fuentes secundarias en notas de pie de página. A eso me refiero con anotaciones. O sea, después de todo lo que usted hizo, usted va a citar a otros de vez en cuando en su documento. Un buen documento no es el documento que está lleno de citas y de referencias y de notas de pie de página, a no ser que sea un artículo especializado. Pero no, la idea es citar cuando es necesario. Pero entonces es importante darle el crédito al que le corresponde. Es axiomático, por supuesto, que se debe documentar siempre una cita o referencia a una opinión o fuente.
Las notas pueden usarse a menudo para el documento, para que el documento sea más fácil de leer o para mostrar que está mejor informado en los casos siguientes. Es decir, hay 3 casos de uso de notas de pie de página. Bueno, le estoy diciendo todo esto es porque ustedes van a lograr un documento exegético, ¿no? Para presentar. Entonces, notas de pie de página. 1, cuando usted cita a un autor, a otro, debe ir nota de pie de página. Segundo, cuando usted quiere argumentar más extensamente algo, pero no quiere que se pierda el hilo de pensamiento. Entonces, nota de pie de página y abajo argumenta más extensamente. Y tercero, cuando usted quiere dar mayor información de un punto, o dar una referencia bibliográfica, o quiere hacer un tratamiento un poquito más técnico de lo que usted metería en el cuerpo, entonces lo pone abajo, ¿no? Estamos hablando del documento, ya no estamos hablando del sermón, ¿no? Sino del documento que uno elabora. Entonces, consideremos los siguientes casos rápidamente. Primero, use notas para enumerar más material bibliográfico. Use notas para enumerar más material bibliográfico. En una nota de pie de página también puede consultar este otro autor y este otro autor puede ser útil, etc. Segundo, use notas para comparar opiniones diferentes. Usted sentó una opinión, pie de página, sin embargo, tal y tal autor no está de acuerdo, piensa esto y dé la nota bibliográfica. Tercero, use notas para reconocer dificultades técnicas que son importantes pero que van más allá del enfoque del documento. Usen notas para reconocer dificultades técnicas que son importantes pero que van más allá del enfoque del documento. Por ejemplo, usted escribe un documento que espera que lo lean las personas de su iglesia. Generalmente usted no va a meterse en argumentación técnica, pero de pronto en algún punto usted siente que necesita explicar la gramática de ese texto. Pie de página, por si a alguien le interesa eso. Cuarto, use notas para desarrollar argumentos o implicaciones periféricas. Use notas para desarrollar argumentos o implicaciones periféricas. Quinto, use notas para mostrar listas más extensas de citas o referencias de fuentes primarias. Use notas para mostrar listas más extensas de citas o referencias de fuentes primarias. Para documentar más al que lee. Y sexto, use notas para referirse a otra sección del documento. O sea, citando su propio documento. Nota de pie de página. Entonces, consúltese tal página o tal punto de este documento. Tal vez usted ya trató allá lo que aquí quiere enfatizar. Paso 14 y paso 15, brevísimamente. Paso 14, proporcione una traducción final. Ya aquí en este punto usted está clarito para revisar la traducción provisional que hizo, allá en el paso 3, aquí entonces la revisa y proporciona una traducción final. O simplemente escoge la traducción que va a utilizar, pero ya tiene el criterio para decir, voy a utilizar esta traducción. Alguien me preguntaba con respecto a eso, bueno, y si uno encuentra traducciones diferentes y prefiere una traducción que hacen en la predicación. Usted no va a hablarle a la gente de crítica textual y es que en un manuscrito aparece y en el otro no haga eso en el púlpito. A veces puede dañar la fe de las personas. Simplemente usted puede decir, para la explicación del texto de hoy, prefiero utilizar tal versión. Me parece más clara o más fiel al texto original. Ya. Si usted tiene la capacidad de los idiomas originales, dice, hermanos, voy a proporcionarles mi propia traducción. Listo. No más. 15. Sí, no me ponga a hablar del Sinaítico, el Vaticano y del papiro P75 y de los leccionarios, no es relevante para nuestra gente, no es importante y puede confundir. Paso final, redacte su documento. Paso 15, redacta su documento. Este es el momento de redactar su documento, darle un formato final a su documento. Hágalo de forma clara y concisa. O sea, no se califica el número de páginas, sino el contenido. Claro. Ahora,
Tengamos en cuenta dos factores acá. Una es la perspectiva de que eso es, digamos, un documento exegético y algo que usted va a presentar al seminario, o que está elaborando un documento para ser leído, ¿sí? En ese caso, entonces, tenga mucho cuidado al publicar, al escribir. Siempre piense que va a ser leído, como les dije anteriormente, ¿no? Y si es así, entonces debe incluir una bibliografía de todo lo que consultó, no solo de lo que citó, de todo lo que consultó. Ese es el soporte académico de lo que usted hizo. Biblias que usó, herramientas electrónicas que usó, comentarios que usó, diccionarios que usó, comentaristas que usó. Si citó a un profesor que dio una clase oral, cítelo, cuándo lo dijo. Si citó algo de internet, Wikipedia, allá lo pone. Lo pone allá. Entonces tiene que colocar una bibliografía. Pero si es para su sermón, obviamente no va con bibliografía. Y no va con todos esos aspectos técnicos. Si es la base para su sermón, y espero que la exégesis siempre sea la base para su sermón, siempre, tenga en cuenta que aún hace falta un paso fundamental, que es darle la forma apropiada para el púlpito. Y entonces, con esto los animo a la clase de homilética, porque esto no es lo que usted va a llevar al sermón. Nunca digan que yo dije eso, que yo les dije que llevaran la exégesis al sermón. No, no y no. Este es un documento ya listo para el medio académico, para que el profesor lo califique para el seminario. Pero esto necesita ponerle la piel, ¿recuerdan? Ya tenemos los huesos, el esqueleto, ya tenemos la carne, pero hace falta ponerle la piel para llevarlo al púlpito. Y entonces eso será un capítulo aparte, la homilética. Muchas gracias por su tiempo. Quiero decirles que realmente disfruto de este tiempo, no solo en la enseñanza, sino realmente en el compañerismo con ustedes. Son un grupo muy, muy especial. Disfruté su compañerismo mucho. Me malacostumbraron. Me limpiaban el baño, me llevaban el desayuno allá al cuarto. No sé qué voy a hacer mañana en mi casa. Voy a llegar muy mal acostumbrado. Traté de ser en todo el curso lo más objetivo posible y lo más bíblico posible. Pero como les dije, no hay un intérprete 100% sin error. Si ofendí a alguno, en algún punto de vista, en algún tratamiento, por favor, perdónenme. No era mi intención era poder mostrar los principios bíblicos. Y quiero terminar diciéndoles que sus pensamientos y sus aportes son valiosos. Ustedes son capaces de escribir. Ustedes son capaces de estudiar el texto por ustedes mismos. Ustedes son capaces, todos ustedes, de sacar cosas importantes para sus iglesias y para la iglesia en general. Necesitamos urgentemente eso en la reforma acá en Latinoamérica. Gente que piense por sí mismo. Necesitamos urgentemente en la reforma en Latinoamérica voces y no ecos. Y a eso es lo que yo quería animarlos con este curso. Muchas gracias. Dios les bendiga.